Una extraordinaria viuda, un millonario apache y un secreto revelado que transformó su vida en tres. María Elena estaba en medio del bullicio del mercado, organizando sus hermosas artesanías. Cada pieza que había hecho era un eco del esfuerzo y amor que había compartido con su difunto esposo. Pero en el fondo, una inquietud crecía como un árbol torcido que no podía dejar de agitarse en su interior. Desde la muerte de Alejandro, sus días parecían transcurrir como un río, lentos y previsibles. Ella se sentía atrapada entre la devoción a sus hijos y la presión de mantener el legado familiar que desbordaba en sus manos. La vida de María Elena había sido una sinfonía de sacrificios y trabajo duro, pero en lo más profundo de su ser sabía que anhelaba más. De repente, su mirada se detuvo. Ahí estaba él, Luis, el amor de su adolescencia convertido en un millonario. El eco de su risa resonó en su memoria y sin saber por qué, el tiempo pareció detenerse. Luis la miraba con interés, como si los años no hubieran pasado. En sus ojos, María Elena pudo vislumbrar la complicidad de aquellos días de juventud. Pero en lo más profundo de su ser, una voz crítica resonaba. Él no es el mismo. Su corazón se debatía entre la emoción y el escepticismo. ¿Podría entregarse a esta nueva conexión cuando ya había luchado tanto por su familia? Luis se acercó, y el aire se cargó de una tensión palpable. Las risas pronto se entrelazaron con recuerdos compartidos, pero la alegría se tornó en un dilema moral que presionaba sus pensamientos. Mientras él se había convertido en un hombre de fortuna, su riqueza provenía de la explotación de su cultura apache. María Elena cerró los ojos por un momento, imaginándose cómo podría jactarse de eso ante su comunidad, pero la verdad que palpitaba dentro de ella era otra. Su respeto por su cultura, su propio legado, se convertía en un obstáculo. ¿Qué significa esto para nosotros?, se preguntaba, mientras sus manos comenzaban a temblar ligeramente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche llegó, y María Elena se encontró sola, con su mente en un torbellino. Recordaba las historias de su madre sobre los sacrificios que hicieron para mantener viva su cultura. Al descubrir un viejo documento familiar, se dio cuenta de que había un hilo entre su historia y la de Luis, un secreto indeseado, un lazo con la legacía apache que nunca había imaginado. ¿Qué haría mi madre?, se preguntó con angustia. La presión en su pecho aumentaba. ¿Podía amar a un hombre cuya vida nutría la explotación que tanto despreciaba? Esa conexión ancestral la golpeaba con fuerza. María Elena supo que debía confrontar esa verdad. A cada paso que daba hacia su nueva realidad, un sentimiento de urgencia la instaba a actuar. El amor que una vez sintió por Luis se volvía más complicado y desafiante. Quería creer que podía haber un futuro juntos, pero ¿su amor podría sobrevivir a este legado de dolor? Mientras el reloj marcaba la medianoche, sabía que su vida estaba llegando a un punto de no retorno. La urgencia de una decisión la frenaba, dejando claro que las respuestas no serían sencillas. ¿Podrían encontrar un camino hacia la verdad que los liberara a ambos, o sus historias estarían condenadas a entrelazarse en silencio? La angustia de esta verdad se cernía sobre ella como una tormenta que prometía cambiarlo todo. María Elena despertó al día siguiente con una mezcla de determinación y confusión.
La luz del amanecer filtraba por la ventana, iluminando las artesanías que había creado. Cada figura en su mesa representaba su historia, su lucha, sus sueños, pero ahora también simbolizaban un dilema. Al salir al mercado, comenzó a vislumbrar cómo sus decisiones afectarían no solo su vida, sino también la de sus hijos. Era hora de enfrentar la realidad. La conexión con Luis había despertado en ella el deseo de explorar nuevas oportunidades, pero la sombra de sus acciones la seguía, enredando su futuro en una maraña de dudas. Caminó entre los puestos, notando que su entorno pareciera celebrando la creación. Sin embargo, su espíritu permanecía dividido. Deseaba llevar su arte más allá, expandir su negocio y crear un espacio donde las historias de su gente pudieran ser contadas. Había hablado con artistas locales sobre abrir una galería comunitaria, un sueño que había guardado por años. Pero ahora, con Luis presente en su vida, se preguntaba si eso sería suficiente. Mientras organizaba su puesto, recordó una conversación que había tenido con su madre. El legado no son solo las raíces, sino también las alas. Esa frase resonaba en su mente como un mantra. Ella necesitaba volar hacia decisiones que la empoderaran. Sin embargo, cada vez que pensaba en Luis, la balanza de sus pensamientos oscilaba entre el deseo de confrontarlo y la necesidad de proteger lo que había construido. Al final del día, María Elena se encontró en su cocina. Con las manos en la masa, visualizaba su futuro. Necesitaba claridad. Tomó un papel y comenzó a anotar sus pensamientos, su educación, el amor por su cultura, su habilidad artesanal. Y ahora, el anhelo de un amor renacido. Esa era la vida que quería construir, un equilibrio. Mientras escribía, la idea de hablar con Luis empezó a tomar forma. Era momento de abordar la verdad que ella había estado evitando. Si realmente quería entenderlo, debía confrontar sus sentimientos y las circunstancias que los rodeaban. La conexión entre sus legados necesitaba ser explorada, crecer, ser enfrentada. Sin embargo, el miedo la envolvía. ¿Y si él no comprendía su posición? ¿Y si él no la quería en su vida? Ese temor la hizo vacilar, pero sabía que era un riesgo que debía tomar. La noche siguiente se preparó para la conversación que cambiaría todo, llevando su alma herida hacia un nuevo capítulo. Se miró en el espejo y a través de sus ojos reflejados vio a una mujer que había pasado de ser una viuda en duelo a una persona que buscaba su lugar en el mundo. Con respiraciones profundas sintió el cosquilleo de la incertidumbre y la necesidad de avanzar. La vida le había mostrado retos y estaba lista para enfrentarlos, pero cómo lo haría dependía de su disposición a ser vulnerable. Justo cuando pensaba en cómo comenzar, su teléfono vibró. Luis había enviado un mensaje. «Quiero verte, necesitamos hablar». María Elena sintió un escalofrío recorrerla. Era el momento decisivo. Se preguntó si estaba lista para abrir su corazón y confrontar el secreto que podía unirlos o separarlos para siempre. La clave de su futuro estaba al alcance de la mano. Todo dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. Mientras la ansiedad crecía dentro de ella, comprendió que este encuentro era mucho más que una simple conversación. Se trataba de un puente hacia su propia verdad y hacia su futuro. ¿Podría enfrentar la revelación sin perder de vista lo que valoraba más? La noche avanzaba, y el tiempo se sentía como un susurro apremiante. María Elena metió la mano en su bolso, sintiendo la pequeña artesanía que había preparado para darle a Luis como símbolo de su historia. Fuera de su puerta, el mundo estaba esperando. María Elena tomó una profunda respiración antes de salir de su casa, el aire fresco de la noche acariciando su piel. Cada paso que daba hacia el punto de encuentro con Luis se sentía pesado, como si su propio cuerpo vacilara entre el deseo y el miedo.
En la penumbra pensó en todas las decisiones que la habían llevado hasta este momento. Su arte, sus hijos, su lucha diaria. Todos los elementos de su vida clamaban por ser atendidos. La presión de lo que estaba a punto de hacer la hizo detenerse un instante. ¿Era ella realmente suficiente para cargar con la verdad de su pasado y el futuro incierto que le ofrecía Luis? Al llegar al café donde habían acordado verse, las luces parpadeantes la envolvieron en un ambiente acogedor, pero su corazón latía con una mezcla de anticipación y desasosiego. Se sentó en una mesa tranquila, sus manos inquietas jugueteando con la artesanía que llevaba. En su interior, una voz cuestionaba si quizás, al abrirse a Luis, podría abrir también una puerta hacia un futuro que había estado posponiendo. Pero, ¿qué volvería a cerrarse si decidía compartir sus secretos? ¿Está bien lo que voy a hacer?, se preguntó, reconociendo que cada pregunta era un eco de su propia inseguridad. La mujer fuerte que había sido devenía un mar de dudas. Luis apareció con una sonrisa, un gesto que solía iluminar su día. Sin embargo, en esta ocasión, ella vio más allá de esa sonrisa. Podía sentir que él también llevaba sus propias cargas, tal vez incluso más pesadas que las suyas. «Gracias por venir», dijo él, tomando asiento frente a ella, un gesto que transmitía apertura. Las palabras le salieron de manera espontánea. «He estado pensando en nosotros». María Elena sintió que su corazón se aceleraba, la posibilidad de un nuevo comienzo, pero también de una confrontación. Quería decirle todo. Quería compartir el miedo que la había perseguido desde la muerte de su esposo, cómo había encontrado consuelo en sus manos artesanas y cómo, en cada creación, había dejado trozos de su alma. Pero las palabras se atascaban en su garganta. Era como si un nudo invisible la mantuviera cautiva. Mientras conversaban, cada instante se prolongaba como un alargamiento del tiempo. Las risas y anécdotas compartidas parecían ser una forma de distraerse. Era un baile de distancia emocional que servía de protección. Pero en lo más profundo, María Elena sabía que no podía evadir lo que realmente necesitaba comunicar: su pasado, su pena, su anhelo. Las cálidas luces del café rodeaban sus figuras, pero la atmósfera estaba cada vez más cargada. Al observar a Luis, sintió que una parte de él esperaba que ella diera ese salto, que revelara lo que había ocultado por demasiado tiempo. El conocimiento de lo que había hecho y lo que aún deseaba lograr se entrelazaba en su mente. Era su momento de verdad, pero el miedo la ataba al silencio. Finalmente, después de una larga pausa, tomó la decisión. «Luis, hay algo que necesito que sepas sobre mí», comenzó. Fue un simple enunciado, pero para ella pesaba como una montaña. Sabía que estaba a punto de abrir la caja de Pandora de su vida. Pero lo que no sabía era cómo reaccionaría Luis, ni cómo su revelación cambiaría el rumbo de sus vidas. «Estoy lista para ser honesta», pensó. Podía sentir la energía vibrante en el aire, el riesgo de lo desconocido que la llamaba. Sería un momento de vulnerabilidad, una oportunidad para mostrar su esencia más cruda. Si Luis podía aceptarla, podrían crear algo genuino. Sin embargo, la incertidumbre de su respuesta le erizaba la piel. Sin más tiempo que perder, se armó de valor y miró a Luis a los ojos. Este encuentro no solo definía su relación con él, era un paso hacia la definitiva autoafirmación que tanto necesitaba. Sería suficiente su valentía para enfrentar lo que venía. Justo cuando iba a hablar, el estruendo de la puerta al abrirse la hizo esperar. Al dar la vuelta, vio a un extraño entrar con una energía que hizo que su corazón se detuviera por un momento. El ambiente se tornó tenso. La vida dentro del café dio un vuelco inesperado, y este nuevo personaje parecía estar a punto de alterar el curso de todo. ¿Quién era y qué nuevas realidades traería a su vida? Al ver al extraño, la conversación entre María Elena y Luis se detuvo bruscamente,
como si el aire mismo hubiera decidido hacer una pausa. Una figura imponente, con una presencia que llenaba el espacio a su alrededor. El nuevo entrante atraía todas las miradas. Su vestimenta elegante contrastaba con el ambiente desenfadado del café, mientras que sus ojos penetrantes observaban cada rincón del local. Luis pareció desconcertado por un momento, y esa fricción entre la intrusión del extraño y la vulnerabilidad que María Elena estaba a punto de descubrir, la hizo sentir más insegura que nunca. Un nudo se formó en su estómago. ¿Estaba realmente lista para ser honesta? ¿O el destino había decidido jugarle una broma cruel? El hombre dio un paso hacia ellos, sus cabellos oscuros perfectamente peinados. Su porte reflejaba un aire de confianza que la intriga de Luis mezclaba con la aprensión de María Elena. Como si sus instintos estuvieran en alerta, ella sintió un impulso de distanciarse. «Hola, disculpen», dijo el extraño con una voz gutural. «He venido para buscar a alguien». En su tono había un matiz de urgencia que encendió una chispa de curiosidad en el ambiente. La pregunta flotaba en el aire. ¿A quién buscaría? La mirada de Luis se endureció levemente. «¿A quién buscas?», soltó, su voz firme e intrépida. María Elena se sintió desbordada por una mezcla de miedo y confusión. Su momento de revelación se difuminaba en un trasfondo de tensión. Observando la interacción, un pensamiento se le escapó. El extraño era un símbolo de lo desconocido, algo que podría amenazar lo frágil que había comenzado a construir con Luis. «Me llamo Alejandro», se presentó el extraño, «y estoy aquí por ti, María Elena». Las palabras resonaron en su mente como un tambor lejano. La verdadera razón detrás de la llegada de aquel hombre se deslizaba a la superficie, y comprendió que había más en juego de lo que había anticipado. La fugaz mirada a la historia de su vida ocultó un vórtice de emociones. Alejandro parecía conocerla, cada decisión que había tomado, sus secretos más guardados. Se preguntó cómo había llegado a estar en su vida. ¿Había alguien en su pasado que había decidido revelar? Ese pensamiento la empujó a preguntarse si tenía la fuerza para enfrentar un nuevo horizonte, uno que incluía a este hombre en el trono central de su historia. «¿Qué quieres de mí?», se atrevió a preguntar, intentando que su voz no temblara. Hacer preguntas implicaba tomar la iniciativa, y ese deseo de reclamar su voz, aunque mínima en ese instante, comenzaba a aflorar. Alejandro sonrió con una mezcla de misterio y comprensión. «Solo quiero que sepas la verdad. Hay aspectos de tu vida que necesitas comprender antes de decidir lo que quieras para el futuro». Al escuchar eso, la intriga comenzó a reemplazar parte de su pánico. La espada de Damocles, que había estado pendiendo sobre su vida, se estaba volviendo a vivir, y con cada palabra de Alejandro, las vidas que había dejado atrás empezaban a resurgir. ¿Qué verdad esperaba sacar a la luz? ¿Era posible que tuviera las respuestas a las preguntas que había estado evitando? Mientras todos los ojos se volvían hacia ella, María Elena comprendió que el momento de su verdad había llegado, pero no en la forma que había imaginado. Una pequeña dosis de alivio se mezclaba con la inquietud, porque el futuro estaba a punto de volverse más impredecible. «¿Y si no estoy lista?», pensó. «¿Y si resulta que mi valentía no es suficiente?». Esta segunda ronda de cuestionamientos abrió la puerta a una nueva crisis personal que no podía ignorar. El eco de su corazón resonaba en sus oídos mientras consideraba las implicaciones de las palabras de Alejandro. Como si la vida se le presentara en una nueva paleta, se dio cuenta de que los lazos de su pasado estaban preparados para retorcerse y transformarse en algo completamente diferente. ¿Qué verdades escondía aquel hombre del pasado que amenazaban sus esperanzas? Mientras algo en ella zumbaba de ansiedad mezclada con curiosidad, sabía que, sin importar el costo, debía enfrentarse a lo que venía. Su viaje hacia el descubrimiento de sí misma
estaba lejos de concluir, estaba apenas comenzando. María Elena tomó una decisión: no se rendiría. Al enfrentarse a la consola, se dio cuenta de que quizás la única salida era atravesar ese túnel de incertidumbre. Podría ser que, al finalmente abrirse a Luis y a su pasado, también liberara parte de su futuro. Justo cuando Alejandro se preparaba para revelar más, un sonido inesperado rompió la atmósfera de tensión. El timbre del teléfono de María Elena sonó, llevándola a un nuevo intrincado dilema. Su vida estaba apremiante y la pregunta resonaba en su interior: ¿se atrevería a contestar? Cuando María Elena miró la pantalla de su teléfono y vio el nombre de su hermana, sintió cómo el nudo en su estómago se apretaba aún más. Clave de su pasado, Marta había sido su confidente, pero también la voz del miedo y la advertencia. Contestar la llamada era abrir un portal a esos recuerdos turbulentos, pero no podía ignorar la solicitud que le hacía la vida en este momento irrepetible. «Debes contestar», dijo Alejandro, cuyo tono había cambiado sutilmente, reflejando la urgencia del momento. «Lo que tienes entre manos es más importante de lo que imaginas». Con esa frase resonando en su mente, tomó una respiración profunda. El timbre siguió sonando y en ese instante cada segundo parecía extenderse, alargando la tensión que se había apoderado de ella. Luis la observaba con un ojo inquisitivo, preguntándose qué se escondía detrás de ese gesto de incertidumbre. Era evidente que la situación había escalado a algo que los tres no podían controlar. Esa verdad que Alejandro prometía revelar palpitaba en el aire denso del café. Se armó de valor y finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla, contestando la llamada. «Hola, Marta», dijo con una voz más firme de lo que se sentía. El saludo, cargado de expectativas, fue respondido con un silencio que se tornó insostenible. «María Elena, necesito que vengas a casa, es urgente», respondió su hermana, destacando la gravedad con un tono tembloroso. En esos momentos de incertidumbre y desafío, el sonido de su voz evocó recuerdos de la pequeña niña insegura que buscaría refugio en la figura de su hermana. Aquella conexión se había desgastado con los años, y cada interacción se volvía un acto de balance sobre el hilo de la confianza. «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?», inquirió María Elena, mientras sentía que el miedo empezaba a arrastrar sus pensamientos. Las viejas dinámicas familiares empezaron a emerger a la superficie. «Es sobre papá», admitió Marta, y cada palabra caló hondo en la psique de María Elena. Su padre, un hombre que había dominado su infancia con ausencias y expectativas no cumplidas, había quedado como una sombra persistente. De repente, los muros de defensa que había construido comenzaron a tambalearse, dejando al descubierto sus vulnerabilidades. «Debo irme», dijo, con un atisbo de resolución valiente, mirando a Alejandro y luego a Luis, como si la mirada colectiva les instara a comprender su necesidad de encontrar respuestas. «Mi hermana, ve, pero vuelve con claridad», dijo Alejandro, con una expresión portadora de simpatía y esperanza. Su presencia intimidante ahora parecía proporcionar un tipo de apoyo que ella no sabía que necesitaba. María Elena se levantó, sintiendo que cada paso la acercaba a un precipicio emocional. Mientras se alejaba de la mesa, notó cómo las conversaciones del café retornaron a su rutina habitual, de un mundo ajeno a la tormenta que empezaba a navegar. Sin embargo, cada paso también traía consigo un eco de dudas. Hablaba con valentía o con un impulso desesperado. Atravesó la puerta del café y sintió el aire fresco golpear su rostro, como si el exterior pretendiera socavar la caliente incertidumbre de su corazón. Mientras se dirigía a casa, el paisaje conocido se volvió un terreno inhóspito, plagado de memorias de lo que había intentado dejar atrás. La llamada de Marta había sido más que un simple recordatorio de su familia. Era un viaje hacia algo que había elegido ignorar durante años.
En el camino, la ansiedad se convirtió en determinación. Dejaría de ser una espectadora. Al llegar al umbral de su hogar, durante un instante, dudó. ¿Estaba realmente lista para revivir lo que había guardado bajo llave? Sin embargo, entonces recordó las palabras de Alejandro. Hay aspectos de tu vida que necesitas comprender. Con una respiración profunda, cruzó la puerta y se encontró cara a cara con su hermana, que la esperaba al otro lado. La sala estaba cargada de una tensión palpable, y María Elena supo en su interior que esta conversación sería el primer paso para recuperar su voz. «Vamos a hablar», dijo con seguridad. Mientras se sentaban en el pequeño salón, la habitación parecía encoger a su alrededor. Martín había estado al borde de su memoria, pero ahora mostraba su rostro claro y evidente. Esta vez no habría evasivas. «He estado esperando este momento», dijo Marta rompiendo el silencio. Las palabras evocaron una mezcla de temor y curiosidad en el corazón de María Elena. Sin embargo, había una pregunta más grande que la incertidumbre que latía en su pecho. ¿Sería suficiente esta vez para enfrentarse no solo a su padre, sino a todas las versiones de sí misma que había dejado atrás? El momento culminante estaba a punto de llegar. María Elena tomó asiento, sintiendo que la gravedad de la situación la empujaba hacia adelante, como si cada palabra que Marta dijera pudiera desplomar tanto las murallas del pasado como las de su propia identidad. El aire en la habitación era denso, lleno de esas verdades no dichas que tanto había evitado, y la expectativa vibraba entre las dos hermanas. «Sé que estamos aquí por el mismo motivo, pero necesito que entiendas la magnitud de lo que está sucediendo. No se trata solo de papá», comenzó Marta, su voz temblando ligeramente. Era un instante delicado, uno en el que ambas podían elegir entre aferrarse a la superficie de sus emociones o sumergirse en lo profundo de sus recuerdos. «¿Qué quieres decir?», María Elena interrumpió, la urgencia de su propia inquietud primando sobre la calma que deseaba proyectar. La defensiva en su tono era un mecanismo de supervivencia, un eco de episodios en los que la franqueza no había generado la paz anhelada. «Ella, tu madre». En el momento en que pronunció la palabra, un viejo dolor se deslizó entre ellas. «Nos dejó algo que se ha escondido bajo años de silencio y secretos, y creo que es hora de enfrentarlo». María Elena sintió que el mundo a su alrededor giraba. La figura de su madre, un mito de dulzura enturbiada por la ausencia, comenzaba a aparecer como un espectro en su mente, conjurando sentimientos de nostalgia y resentimiento. «¿Por qué nunca me lo dijiste antes? ¿Qué puede ser tan importante que no podríamos haberlo resuelto juntas?» Su voz, aunque tensa, reflejaba un deseo genuino de esclarecer lo desconocido. Porque no sabía cómo enfrentarlo. Pero cuando los papeles de la herencia llegaron, todo cambió. «Papá la ha estado ocultando», dijo Marta, apretando las manos en un gesto de ansiedad. María Elena se sintió abrumada, como si cada nota de esa conversación reinterpretara su vida entera. Posteriormente, una chispa de determinación se encendió dentro de ella. «Necesitamos adentrarnos en este asunto. Debo saber la verdad», afirmó con fuerza, sorprendiéndose a sí misma por la forma en que la resolución empezaba a reemplazar al miedo. Había un horizonte nuevo dibujándose en medio de su confusión, algo que prometía responder a las preguntas que la habían atormentado durante tanto tiempo. La conversación fluyó en torno a secretos familiares e historias no contadas que la habían mantenido atrapada. A medida que desnudaban los eventos del pasado, momentos de luz y oscuridad se entrelazaban, formando esa narrativa que había estado ausente en su vida. Mientras hablaban, los recuerdos empezaron a fluir con claridad. María Elena, sin darse cuenta, reveló fragmentos de su propia lucha por alejarse de la sombra de sus padres.
Hablaba del impacto que habían tenido en su identidad, de sus propias inseguridades y de cómo había intentado construir una vida que reflejara sus verdaderos deseos en lugar de las expectativas familiares. Cada palabra intercambiada era un acto de liberación, un paso hacia un nuevo tipo de entendimiento, no solo de su familia, sino de sí misma. Cuando Marta terminó de hablar, el silencio cubrió la habitación como una manta. El peso de toda una vida de secretos había sido desenterrado, y ambas hermanas se encontraron de pie en la orilla de un nuevo territorio, un lugar donde los antiguos demonios podrían ser confrontados. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, preguntó Marta entrelazando sus dedos con ansiedad. Las sombras del pasado se disiparon levemente, dejando el espacio para la claridad, pero también para el temor de un futuro incierto. María Elena contempló su propia respuesta en el reflejo de los ojos de su hermana. Ya no solo era una espectadora, comenzó a percibirse como la arquitecta de su propio destino. Ahora sé que no puedo dar marcha atrás. Voy a recuperar lo que me pertenece. Por fin voy a encontrar mi verdad. Pero mientras una oleada de empoderamiento se asentaba en su pecho, una pequeña preocupación empezaba a aflorar, silente pero firme. ¿Estaría preparada para enfrentarse a su padre? El camino que se abría ante ella era incalculable, y la decisión de cruzar esa frontera podría transformar no solo su relación con su familia, sino también con la mujer que había llegado a ser. María Elena cerró los ojos un momento, sopesando la situación y la historia que aún no había escrito. Un camino lleno de posibilidad, pero también de afrontamientos complejos. Luchaba en su interior entre el deseo de avanzar y el temor a lo que podría descubrir. El reloj sonó en la pared, cortando el silencio, marcando el tiempo que se deslizaba como arena entre sus dedos. Había llegado el momento de salir a la luz y desenmascarar lo que su familia había mantenido en la sombra. Sabía que no tendría en sus manos una verdad sencilla, pero era un inicio, y de repente, como un destello de certeza, comprendió que la próxima conversación no solo era crucial, sino inevitable. «Vamos a buscar esas respuestas», dijo por fin, con un brillo decidido en su mirada. Las palabras colgaron vibrando en el aire pesado de la sala, un compromiso sellado que marcaba el inicio de su viaje hacia la verdad. Pero mientras decidía su próximo paso, una imagen perturbadora le cruzó la mente. ¿De qué modo afectaría su búsqueda a las personas que amaba? Esta inquietante reflexión dejó una sombra de preocupación en su corazón, alimentando su determinación y su incertidumbre a partes iguales. Enfrentar la verdad podría cambiarlo todo. Y el desenlace apenas comenzaba a revelarse. A la mañana siguiente, María Elena se despertó sintiéndose diferente, como si una parte de ella hubiera sido despojada de años de incertidumbre. La determinación que había sentido la noche anterior se tradujo en una energía palpable. Sabía que el tiempo había llegado para no solo buscar respuestas, sino también para reconfigurar su vida a partir de lo que descubriese. Sin embargo, la inquietud persistía, como un eco sordo que la alertaba sobre las consecuencias de su búsqueda. Mientras se preparaba para el día, su mente divagaba entre los recuerdos de su infancia, los momentos que habían moldeado su visión del mundo. ¿Cómo se aferra uno a su verdad cuando todo lo que ha creído ha estado en la penumbra?, se preguntó. Las palabras de Marta resonaban en sus pensamientos. La revelación sobre su madre, la mención de un secreto familiar y la figura omnipresente de su padre proyectaban sombras sobre su futuro. Café en mano, hizo una lista mental de opciones. Buscar a su padre para iniciar la conversación sobre lo que había estado ocultando, o quizás encontrar una forma de adentrarse en el pasado, donde su madre había enterrado la verdad. Decidió que enfrentarse a su padre era lo más urgente.
La idea de confrontarlo la llenó de una mezcla de temor y valentía. Había estado esquivando las conversaciones difíciles durante tanto tiempo, y parecía que cada evasión solo nutría un resentimiento creciente. Un repaso rápido de su identidad profesional la condujo a tomar un respiro profundo. Desde hace años había construido una carrera como consultora de recursos humanos, especializada en mediación de conflictos familiares. Irónicamente, ahora necesitaba aplicar sus propias enseñanzas a su hogar. ¿Podía enfrentar a su padre con la misma destreza que había enseñado a otros? Esa pregunta se convirtió en un nuevo mantra interno que la impulsaba a actuar. El trayecto a la casa de sus padres fue un recorrido mental y emocional. Recordaba las discusiones que había tenido con su padre sobre toma de decisiones y ética, pero esa era una mezcla de autoridad y vulnerabilidad que nunca había considerado cuando se trataba de su propia vida. Pensó en las veces que sus propios miedos le habían impedido ser la voz que demandaba respeto en la mesa familiar. Al llegar y aparcar frente a la casa llena de recuerdos, sintió el nudo en su estómago. Con cada paso hacia la puerta de entrada, su mente evaluaba lo que podría suceder. Podría encontrar un padre devastado o uno desafiante, o quizás ambos. La perspectiva de la incertidumbre la hizo dudar por un instante, pero la determinación de su búsqueda sobresalía. Era momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. Entró, y el olor familiar de la casa la recibió con un abrazo nostálgico, pero la calidez se desvaneció pronto ante la realidad que estaba a punto de enfrentar. Su padre estaba sentado en la sala, con una expresión que escondía una mezcla de sorpresa y aprensión al verla. «María Elena», dijo, dejando su periódico a un lado, «¿a qué debo este honor?» Ella sintió que el mundo a su alrededor se apagaba. No era un encuentro cualquiera. Era un choque definitivo entre su búsqueda de verdad y lo que él había decidido mantener oculto por años. Era su momento y no podía permitir que la duda la detuviera. «Necesito hablar contigo», comenzó, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que ardía en su interior. «Sobre mamá y lo que nos dejó». Las palabras flotaron en el aire como un dardo dirigido a su objetivo. Su padre se encogió ligeramente, como si estuviera previendo la tempestad que seguiría. «¿Por qué esa necesidad de abrir viejas heridas?», inquirió con un rastro de resistencia, revelando una pizca de su propia inseguridad en el proceso. María Elena expande su respiración, consciente de que la conversación que seguiría no sería solo un duelo familiar, sino una redefinición de sus roles y sus vínculos. La sala de estar podría transformarse en un campo de batalla o en un lugar donde sanar secretos. Porque es hora de que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de los secretos que nos han hecho prisioneros, replicó, sintiendo que esa era la afirmación que su vida había estado esperando. Mientras el intercambio se sentaba entre ellos como una carga, la certeza de que había llegado al umbral de un cambio radical la paralizó y excitó al mismo tiempo. Un profundo susurro interno le dijo que este era solo el comienzo, pero habría espacio para la reconciliación en medio de la revelación. Las palabras de su padre, que pronto seguirían, delinearían no solo sus relaciones familiares, sino el rumbo de su transformación personal. La verdad estaba a punto de desdoblarse de maneras impredecibles, y María Elena comprendió que no podría retroceder ahora. El camino de la autoexploración y el desafío se abría en todas direcciones. Mientras su padre se preparaba para responder, su mente se llenó de preguntas inquietantes. ¿Qué secretos verdaderamente se escondían bajo el silencio? La adrenalina creció en su interior, preparándola para lo inesperado que estaba por venir. En su acto de valentía, sabía que el desenlace podría ser deslumbrante o devastador. Pero una cosa era segura, no se detendría hasta descubrir su verdad.
La sala permaneció en un tenso silencio que se sentía casi pesado. María Elena, midiendo cada palabra, se preguntaba si su proyección de valentía era tan sólida como aparentaba. Su padre, un hombre de pocas palabras, había sido un pilar en su vida, pero en aquel instante aquella imagen empezaba a desmoronarse. María Elena, a veces es mejor dejar el pasado en paz, insistió su padre, evitando su mirada. Sus palabras eran un reflejo de un temor añejo, el mismo tipo que ella había enfrentado al contemplar su propia historia. Pero no estaba dispuesta a permitir que ese miedo la paralizara como había hecho tantas veces antes. Pero ¿quién se beneficia de esa paz si está basada en mentiras? Su voz resonó con una intensidad que ni ella misma esperaba. En aquel instante de fricción, tomó una decisión. Iba a revertir los papeles. Podía ser la mediadora en su trabajo, pero ahora era el momento de ser la abogada de su verdad. María Elena dio un paso más cerca. Necesito comprender lo que realmente ocurrió. Me he pasado la vida haciendo preguntas. Ha llegado la hora de que tú me des respuestas y no solo evasivas. La tensión en su cuerpo se aflojó un poco al pronunciar esas palabras, como si se había despojado de una capa de incertidumbre. El padre se quedó quieto. Sus manos se tambalearon cerca de sus piernas antes de decidirse a hablar. Era evidente que el viejo herido estaba luchando. Tu madre hizo lo que creyó necesario para protegernos, finalmente dijo, su voz baja y casi quebrada. Era el único modo que conocía para mantener unida a la familia. Las palabras caían como balas en el aire, cada una impactando en la percepción de María Elena sobre su madre y su infancia. Todo aquello que había basado su vida, los recuerdos cálidos, los sueños construidos sobre la premisa de la familia unida, empezaban a tener grietas. La rabia y la tristeza se dibujaron en su rostro. ¿Protegernos de qué? Necesito entender eso. La destreza con la que había gestionado conflictos en el trabajo ahora se mezclaba con el fervor personal que irradiaba. Cada palabra era un paso más en un camino que ya no podía retroceder. Su padre inclinó la cabeza y con una voz más firme dijo, «Era un pasado de decisiones difíciles. Sucedieron cosas que creímos que nunca deberían influir en tu vida». María Elena sintió que un hilo del tiempo se estiraba entre ellos, una conexión frágil que la invitaba a desenterrar aquel pasado incomprendido. ¿Decisiones difíciles o decisiones egoístas?, reflexionó internamente. La lucha por empatizar y condenar, por comprender y confrontar, comenzaba a dividir su mente. El silencio fue cómplice. La expectativa de una respuesta parecía pesar como una losa. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir para corregir esos errores?, preguntó sin dejarse dominar por la vulnerabilidad. Su propia voz resonó en su mente, recordándole que la valentía no era la ausencia de miedo, sino el empoderamiento que cosechaba al enfrentarlo. Te puedo contar, pero no creo que estés lista para escuchar la verdad. Tal vez sea mejor que dejes el pasado donde pertenece, replicó su padre. Pero la firmeza en su tono parecía minar su autoridad. Al escucharlo, María Elena percibió que la oportunidad era escurridiza, un resorte listo para saltar. Siempre es el momento para la verdad, padre. Nunca deja de ser el camino hacia la sanación. Su declaración era un espejo de su vida actual. La búsqueda interna que había comenzado era tan esencial como la conversación que estaba teniendo en ese momento. Lo que su padre había hecho, el peso de los secretos, ya no era solo responsabilidad de ellos dos, ahora también era suyo. Los ojos de su padre se llenaron de una inesperada tristeza al escuchar la firmeza que emanaba de su hija. Entonces, escucha bien, empezó a decir, pero el timbre de su voz era un contenedor de emociones que no había mostrado en años.
La sala se transformó en un campo fértil, una posibilidad para un renacer. María Elena estaba lista para escuchar lo que había estado escondido por tantas décadas, y sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su futuro. Mientras su padre empezaba a relatar eventos que habían marcado sus vidas, la corazonada de que la verdad sería más reveladora de lo que había imaginado se caló en su mente, llevándola a cuestionar hasta dónde realmente llegarían sus elecciones. Así, en medio de la claridad de la verdad, un nuevo pensamiento surgió, y si la revelación que estaba a punto de oír no solo cerraba viejas heridas, sino que abría la puerta a nuevas decisiones que podrían reescribir su historia en su totalidad. Con esa inquietante promesa en el aire, María Elena se preparó para lo que estaba por venir, un nuevo capítulo de su vida que desentrañaría su verdadero ser. ¿Qué más quedaba escondido en las sombras de su pasado? La búsqueda apenas comenzaba. La voz de su padre se tornó más firme, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida para afectar a María Elena. Relató eventos que parecían extraídos de un libro de historia familiar, donde la traición y el sacrificio eran los protagonistas. Escuchó atentamente, su mente trabajando a una velocidad inusitada. Cada sentencia que su padre lanzaba conectaba líneas entre el pasado y un futuro incierto. Tu madre y yo nos conocimos en un momento de crisis, continuó. Vivíamos en un contexto donde la supervivencia era nuestra única meta. Ella decidió proteger a la familia a costa de la verdad. Temía que unidades familiares se desgastaran si se conocieran ciertas decisiones. Pensó que estaba haciendo lo correcto. María Elena sintió que sus propias decisiones en el trabajo, aquellas que le habían valido reconocimientos y promociones, palidecían en comparación. Había creído que su papel como mediadora y resolutora de conflictos era un relato digno. Ahora se preguntaba si eran suficientes. La búsqueda de la verdad siempre había sido su norte, pero a la sombra de las revelaciones de su padre, sentía que estaba en territorio desconocido. ¿Dificultades o egoísmo?, repitió en su mente. Las decisiones complicadas llevaban consigo una carga. Cada elección que se hacía para proteger podía ser vista bajo la lente del sacrificio o del interés propio. Empezó a cuestionar no solo las acciones de sus padres, sino su propio carácter profesional. Había tenido momentos donde eligió el camino más sencillo en lugar de confrontar verdades duras. Lo que no entiendo es por qué nunca me lo dijiste, replicó. Las palabras resonaron en la sala vacía, llenando el espacio con la tensión de una verdad a medias. Su padre giró la mirada. ¿Y qué harías con esa información? Te dije que no estás lista. A veces es mejor vivir en la ignorancia que en la tristeza. María Elena sintió que el desafío implícito se convertía en un motor para seguir profundizando. ¿No crees que es más triste llevar una vida construida sobre mentiras? Lo que yo haga con la verdad es mi decisión, no la tuya. La amarga retórica de su padre no pudo reprimir la resolución que comenzó a gestarse en su interior. No podía dejar que el miedo a un futuro incierto le impidiera descubrir lo que realmente había pasado. Los recuerdos de su madre, una mujer que siempre había considerado emblemática en su vida, comenzaron a tomar matices diferentes. ¿Cuántos sacrificios más habría hecho a expensas de la verdad? Pensar en su legado se convirtió en una especie de presión que la empujaba a buscar no solo por su pasado, sino también por el porvenir. Las decisiones que estaban a punto de revelarse tenían el potencial de reescribir su historia personal. Un relato que podía transformar sus relaciones, su percepción de sí misma y su lugar en el mundo. Tu madre tomó decisiones con un propósito. Ahora eres tú quien debe encontrarse en ese espejo, dijo su padre, enfatizando la necesidad de reflexionar y decidir en función de su nueva realidad.
María Elena asintió, sintiendo que el camino que antes pensaba trazado ahora se dividía en muchas direcciones. Se preguntó cuál sería el precio de la verdad. El pensamiento de que su madre había sido tanto una defensora como una opresora la incomodó, forzándola a considerar la complejidad de los legados familiares. Se enfrentó a la idea de que su vida podía estar construida sobre cimientos inestables. Pero en lugar de hundirse en la duda, se sintió fortalecida por la posibilidad de actuar. Si descubro lo que realmente pasó, no solo cambiará mi vida, sino también la forma en que interpreto a mis padres, se susurró a sí misma. Las decisiones tomadas por su madre, al parecer protectoras, habían actuado como una cadena, limitando su crecimiento personal. Ahora era el momento de liberarse. Con esa determinación, tomó la decisión de explorar el oscuro rincón de su historia familiar. Un nuevo camino emergía ante ella, lleno de incertidumbres y posibilidades. Sin embargo, era claro que el impacto de la verdad podría cambiarlo todo. Mientras el relato continuaba, un nuevo dilema se presentó en su mente. ¿Acaso estaba dispuesta a cargar con el peso de una revelación que podría romper el nexo familiar que había conocido? Las preguntas la acosaban, pero sabía que la búsqueda de la verdad era el primer paso hacia su emancipación personal, hacia un nuevo ciclo donde la sinceridad se convertiría en su mayor aliada. Con la mente agitada pero enfocada, María Elena decidió que no se detendría hasta alcanzar esa claridad que tanto anhelaba. Estaba realmente lista para enfrentar la verdad absoluta, incluso si esto significaba desmantelar su visión idílica de la familia. La respuesta comenzaría ese mismo día, en los oscuros recovecos de su historia familiar. La próxima revelación la aguardaba, justo al final del camino que había decidido transitar. María Elena se sentó, la tensión en su pecho comenzando a disiparse a medida que su padre se preparaba para compartir sus verdades ocultas. Ella, una mujer que había pasado años sumida en el silencio y el dolor, en ese momento se convirtió en la arquitecta de su propio destino. Mientras su padre comenzaba a relatar las decisiones del pasado, cada palabra resonaba en su ser, creando un eco que prometía traer luz a las sombras que habían oscurecido su vida. «Tu madre hizo lo que creyó correcto», comenzó, su voz con un tono resignado. «Siempre estuvo atenta a proteger nuestro hogar de las decisiones difíciles que tomamos. Se sintió traicionada por su propia historia y temía que tú también lo fueras». A medida que las historias se desenredaban, María Elena entendió que la vida que conocía se basaba en una ilusión frágil, una que había mantenido sus miedos y límites ocultos. Con cada revelación, comenzaron a desvanecerse las viejas heridas que la ataban. Su padre habló de la angustia que había sentido al sentir que su propia historia estaba ligada a decisiones que pesaban como yugo. María Elena lo escuchó con una mente abierta y un corazón dispuesto a aceptar la realidad, por dura que fuera. «Probé ser el hombre fuerte que necesitas, Mari, pero los secretos eran más pesados de lo que sabía. A veces, las mentiras parecen más fáciles de manejar, pero terminan por destruir todo», confesó, con lágrimas en los ojos. María Elena sintió que su propio corazón se abría, permitiendo que la compasión se asomara a través de la rabia. Comprendió que su padre había sido un prisionero de sus propias decisiones, una víctima de la misma situación que ella había enfrentado. El dolor compartido trazaba un inesperado lazo entre ellos, como si sótanos ocultos se abrieran al entendimiento. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó María Elena, su voz firme a pesar de la fragilidad de momentáneo vínculo. «El primer paso es abrir esa caja y enfrentar todas las verdades que nos han mantenido separados». Su padre asintió, como si esa pregunta hubiera desbloqueado algo dentro de él. «Tu madre dejó cartas»,
cartas que nunca le dimos la importancia que merecían. Podrían contener las respuestas que buscamos. Era como si la llaga finalmente se abriera para mostrar el verdadero camino hacia la sanación. Mientras su padre buscaba el lugar donde las cartas estaban guardadas, la sensación de transformación empezó a embargarlos a ambos. María Elena se revolvía entre la ansiedad y la esperanza. Sabía que aquellas letras podrían no solo aclarar el dolor del pasado, sino que tenían el potencial de sanar sus corazones. Cada elección que había tomado, cada sacrificio que había hecho, ahora podían ser reinterpretados bajo la luz de la verdad. Cuando su padre finalmente trajo a la mesa un viejo cofre de madera, María Elena se sintió como si estuviera a punto de desenterrar un tesoro familiar. La palma de su mano rozó la superficie del cofre, su mente llena de posibilidades. Era el momento de descubrir no solo el secreto de su madre, sino de iniciar un nuevo capítulo en su propia historia. «Déjame ayudarte», ofreció su padre, mientras él mismo empezó a abrir el cofre con delicadeza. Juntos sacaron las cartas, y al leerlas, el entendimiento comenzó a fluir. Las palabras de su madre, llenas de amor y arrepentimiento, explicaban muchas de las decisiones que habían modelado sus vidas. «Necesitamos enfrentarlas, entenderlas y aprender de ellas», dijo María Elena, sintiendo una sólida determinación a alimentarse en su interior. Aquí estaba, no solo una buscadora de verdad, sino una restauradora de su legado. Con cada carta leída, las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse. María Elena se dio cuenta de que, a pesar de las cargas, su historia era única, y estaba lista para aceptarla y contarla. La fortaleza que había cultivado se transformó en un salvoconducto para su propio futuro, uno donde el dolor sería un maestro y no un carcelero. Días después, en el mercado, María Elena sintió que la vida volvía a cobrar sentido. La galería que había querido abrir antes, ahora se manifestaba no solo como un espacio artístico, sino como un refugio para otras almas que llevaban historias similares. Comenzó a compartir su experiencia a través de sus artesanías, creando piezas que narraban no solo su vida, sino también la conexión cultural que había querido atesorar. La transformación personal que había experimentado no solo la llenó de confianza, sino que también la alzó como una guía en su comunidad. Se convirtió en un símbolo de superación, no solo por encontrarse a sí misma, sino por ser la voz que empoderaba a otros a abrir sus propias puertas hacia la verdad. María Elena miró hacia atrás, hacia la mujer que había sentido perdida. Había llegado a un punto donde ser honesta con su historia había resonado, y ahora su vida estaba construida sobre la autenticidad. Se sentía potente, capaz de abrazar lo que había sido y lo que podría ser. El cambio no ocurrió instantáneamente, pero cada paso hacia adelante la llenó de orgullo. Lo que había empezado como una búsqueda llena de confusión se había transformado en un viaje de empoderamiento. La conexión que había formado con su padre se volvió reconciliadora, no solo para ellos, sino también para el legado de su madre. María Elena había logrado lo que ningún secreto había podido quitarle: su voz. Su vida ahora estaba marcada por un refrescante deseo de ser fiel a sí misma y un renovado compromiso de vivir con propósito y compasión. En su corazón sabía que los lazos familiares no tienen por qué ser ataduras, sino puentes hacia la libertad. Y mientras las luces del mercado danzaban a su alrededor, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ella estaba lista para el futuro, lista para contar su historia. Al final, entendió que la verdad, aunque a veces dolorosa, era el camino hacia la verdadera libertad. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Necesitan estar al tanto de cada historia emotiva y exclusiva que nos aguarda. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo
y ayudarnos a llegar a más personas. Su opinión es valiosa. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante y compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión que podría cambiarlo todo. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación personal. Juntos, hagamos que nuestras historias resuenen.